Apreciados estudiantes de la licenciatura en Educación Virtual, para mí es un gusto darles la bienvenida a la pista número uno en el área de matemáticas, reconocimiento del contexto escolar. Mi nombre es Jonathan Alexander Díaz, soy su docente orientador y estaré acompañándolos en este proceso de descubrir a partir de sus conocimientos previos nuevos imaginarios. Este aprendizaje significativo que les permita a ustedes mejorar su práctica docente. Entonces, dentro de esta pista no solo abordaremos la parte de conceptos, sino también la construcción de actividades que les permita a ustedes mejorar esa práctica docente y crear nuevas narrativas en pro de la nueva enseñanza que queremos ofrecer dentro del área de matemáticas. No siendo más, les doy un cálido abrazo desde la distancia y espero que en todos sus procesos ustedes puedan ir avanzando y puedan obviamente contar con mi apoyo, no solo a través de la plataforma Moodle, sino también a través del correo y a través de las redes, como este caso es el WhatsApp. Bienvenidos y vamos a empezar. Muchos éxitos. Apreciados estudiantes, vamos a comenzar nuestro momento uno. En este caso, abordar la pregunta que dirige esta pista y es ¿cómo abordar la investigación y la práctica pedagógica en la educación básica primaria virtual? Entonces, como ustedes ya lo saben, la pista se llama Reconocer el contexto escolar y lo vamos a ver desde la matemática y su relación pedagógica dentro de su práctica docente. Existimos en este caso dos facilitadores, el magíster Alexander Ponce Bravo, que está en el grupo de la noche, y obviamente mi persona, Jonathan Alexander Díaz. En este caso, lo que vamos a abordar en esta pequeña presentación son temas muy importantes dentro de la pista, como son aproximación a las matemáticas, lenguaje y comunicación, proporcionalidad y fundamentos de la estadística. Dentro de esos primeros acercamientos, siempre queremos partir, ¿sí? Que es importante que nos dirijamos, obviamente, a la parte de nuestros conocimientos previos y podamos explorar nuevos imaginarios que nos permitan mejorar esa práctica docente. Por lo tanto, siempre les invito dentro de la prefiguración a llevar un diario de campo. Puede ser un cuaderno, puede ser tu tablet, tu celular, pero sí es importante que cada uno de esos encuentros sincrónicos ustedes puedan analizar eh, esos, como quien dice, pequeños pincelazos o pequeños conceptos que sí es bueno anotar o tener en cuenta en pro del mejoramiento de la práctica docente. Entonces vamos a partir con unas preguntas de saberes previos, ¿sí? A menudo las matemáticas siempre son percibidas como un conjunto abstracto de reglas y fórmulas, ajenas a una realidad cotidiana y especialmente al complejo mundo de la educación. Sin embargo, en este primer acercamiento buscamos desmitificar esta percepción y vamos a hacer la siguiente pregunta. Pensemos un momento qué sería del mundo sin la matemática. ¿Qué reflexión nos deja esta pregunta? Entonces, si nosotros abordamos que la matemática a veces se convierte para los niños como esa materia en la cual dentro del aula de clases se vuelve aburridora, no le encuentran sentido, a algunos les da temor, ¿no? ¿Por qué matemáticas? Y es que a lo largo de las estrategias pedagógicas hemos encontrado que esta ciencia se trabaja de manera incorrecta en la mayoría de aulas de clase por medio de actividades muy tradicionales, como son escribir en el tablero cientos de ejercicios sin que los estudiantes, a partir de su experimentación como niños, puedan generar el concepto mediante la experimentación. Entonces, cuando nosotros respondemos qué sería del mundo sin la matemática, pues nos damos cuenta que sería un mundo, mejor dicho, caótico. ¿Por qué, profe? Las matemáticas nos dan, como quien dice, una estabilidad en el ámbito de las finanzas,
Podemos hablar también que las matemáticas permiten que las edificaciones, la cantidad de material usado para construir un edificio con respecto a sus medidas sea exacto. Las matemáticas hacen que podamos estar en esta clase a través de la virtualidad, ¿sí? Por medio de aplicaciones con algoritmos matemáticos, la creación de un computador con imagen HD. O sea, en resumidas cuentas, las matemáticas son la ciencia que en este caso describe nuestro mundo, nuestro contexto, ¿sí? Entonces, si las matemáticas son tan importantes, ¿por qué no usamos este concepto o vamos a aprovechar esta pista para llevarle a nuestros niños nuevas formas de aprendizaje? Unas formas de aprendizaje que les permita a ellos no solo crear sus propios conceptos, sus propias metodologías, sino también que ellos puedan visualizar esta área del conocimiento como una de las más importantes dentro de su contexto escolar. Entonces, si nosotros nos vamos o seguimos avanzando, nos encontramos en algo que es, ¿qué son las matemáticas entonces? Al ser una ciencia exacta, ¿qué representan el contexto? ¿Y en qué se parecen el pensamiento matemático y el pensamiento crítico? Cuando ustedes empiecen o algunos ya están ejerciendo, se van a dar cuenta que la matemática no solo es esa ciencia exacta, sino también es esa ciencia que les permite a los niños pensar. Por ejemplo, si nosotros estamos en el salón de clases y les colocamos un acertijo, ellos no solo lo van a resolver con un número, sino que tienen que pensar en una estrategia que le permita resolver ese acertijo. Y es ahí donde vamos a adentrarnos a las competencias que debemos cultivar en nuestros estudiantes. Ellos no son simple, como quien dice, personas que memorizan todo, ¿sí? Lastimosamente, anteriormente, dentro de la práctica pedagógica, los estudiantes solo memorizaban, ¿sí? Un sinnúmero de conceptos eh, en la cual debíamos aprendernos de memoria no solo las tablas de multiplicar, sino también el aprendernos todo lo que estaba en el cuaderno para de manera memorística responder a un cuestionario. Entonces, si bien las matemáticas algunas veces nos permiten o sea, nos lleva a aprendernos fórmulas o reglas, al fin de cuentas lo que vamos a llegar a es a tener un pensamiento crítico, tener un razonamiento lógico para darle respuesta a esas preguntas. Entonces, apreciados licenciados, yo los invito a que ustedes a partir de todos esos conocimientos previos y a partir de lo que vamos a ir descubriendo en esta pista, podamos mejorar nuestras prácticas docentes, ¿sí? Con la construcción de significados o conceptos que vayan a partir no solo del número en sí, sino de la experimentación, de no quitarle al niño esos imaginarios que él tiene, de no decirle tú no pudiste, de no decirle tú eres malo para matemáticas, ¿sí? Eso ha sido sin duda alguna uno de los mayores, como quien dice, fracasos de la educación, ¿sí? Y es cortarle la imaginación a los niños. Una cosa es hablar de sus estilos comportamentales y otra cosa es hablar de qué es lo que ocurre en el cerebro de cada niño. Entonces, cortarle, como quien dice por ahí, las alas implicaría que no trabajemos de manera adecuada en este proceso. Entonces, las matemáticas la voy a ver como una ciencia de patrones. O sea, lo voy a ver como un lenguaje universal con el que podemos describir, comprender y predecir el mundo que nos rodea. Es una frase muy bonita. Y esas matemáticas nos llevan a cuestionar los resultados tomando decisiones apropiadas. Los niños obviamente a partir de ese pensamiento numérico, espacial, geométrico, no solo van a cuestionarse cosas, sino que también se van a dar cuenta a partir de la experimentación que todo está siendo llevado a que él razone. Em, Como reflexión, esta es una reflexión para ustedes. ¿Cómo ha cambiado tu visión sobre el papel de las matemáticas en la escuela y fuera de ella luego de esta reflexión que les acabo de hacer?
¿Has escuchado decir que las matemáticas no sirven para nada? Da tus propios puntos de vista de acuerdo a estos interrogantes. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes cuando tengan tiempo, esto lo tienen que hacer durante la sesión, esta es una grabación, durante la sesión lo que vamos a trabajar es esa participación en clase. Entonces, cuando ustedes le den clic a esa imagen que aparece aquí, donde están los estudiantes, ustedes, eso les va a llevar a un enlace donde deberán participar sobre cada reflexión que hagamos durante los encuentros sincrónicos. Entonces, los invito a participar de esa pequeña reflexión. Continuemos con esta pista tan interesante y es que cuando uno le hablan de reconocer ese contexto escolar, dentro de la matemática hay una situación, en este caso un concepto o dos conceptos muy importantes que son el lenguaje y la comunicación. Las matemáticas tienen su propio lenguaje, es preciso y universal. Dominar este lenguaje es crucial para poder interpretar y comunicar la información cuantitativa de manera efectiva. ¿Sí? Cada uno de ustedes cuando estaba en el colegio, pues obviamente le enseñaban a uno cierto tipo de lenguaje, ¿sí? Igual en ese proceso que uno pues obviamente adquiere en el colegio, en la universidad, hace que ese lenguaje empiece a mejorar en relación al dominio de esos conceptos matemáticos. Entonces, dentro de ese dominio de conceptos matemáticos y dentro de esa simbología o lenguaje que usa la matemática, encontramos dos situaciones y es que el lenguaje, ¿sí? El lenguaje en este caso, natural, se puede ver como un lenguaje simbólico, ¿sí? Toda esa transformación que uno hace de ese lenguaje natural a ese lenguaje simbólico nos lleva a transformar eh, cómo pasar, ¿sí? De un texto a un lenguaje de símbolos. Entonces, hay un autor que nos dice que comprender matemáticamente significa ser capaz de movilizar diferentes registros de representación semiótica. No solo lo que veo, no solo lo que toco, no solo lo que escribo, sino todo ese recorrido que uno es capaz de movilizar en el niño se convierte ya en un logro significativo para él, que él tenga diferentes representaciones de un mismo concepto. ¿Sí? Cuando yo hablo de simbología, y esto ya es algo que ustedes lo han visto en ese desarrollo de conocimientos previos, y es que eh, no solo es decir el doble de un número, sino que él entienda a través de esas representaciones, diferentes representaciones semióticas, qué es el doble de un número, que la suma, que la resta, que el menor que el mayor que, todas esas situaciones debe entenderlas el niño, no solo escrita en un tablero, sino que él lo vea de diferentes formas, colocar a Pepito y a Juanito y el que él entienda que Pepito es menor en altura que Juanito. Porque si tú solo colocas el símbolo de menor que la mayoría de ustedes ya lo identifican, o lo pueden consultar en la red, cuál es el símbolo de menor que, cuál es el símbolo de mayor que, eso ya lo tenemos todo en la red. La intención de esta pista es que ustedes despierten nuevos imaginarios y es que es más aún que le puedan determinar al estudiante las diferentes representaciones eh, del lenguaje natural al lenguaje simbólico mediante diferentes registros para que el niño lo pueda entender. Entonces, a partir de esto que acabo de decirles, debemos idearnos o buscar herramientas que le permita a él movilizar diferentes registros para entender ese lenguaje natural a ese lenguaje simbólico. Y aquí va la reflexión número dos, y es cómo crear en los niños diferentes registros de representación semiótica para una construcción mental apropiada. ¿Sí? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Sí? Eh, es una pregunta que pareciera fácil de responder, pero depende de todos esos conocimientos, esas lecturas que uno haga, de toda esa información pues real que hay en la red,
de cómo lograr en los niños esa representación semiótica. Obviamente que la vamos a ver en esta pista y en las siguientes pistas para que ustedes la puedan llevar a sus aulas de clase. Entonces, antes de responder esa pregunta, que es muy importante para nosotros en esta primera parte, vamos a idealizar o vamos a trabajar en lo que tiene que ver con esos saberes previos, ¿sí? Y es que esos saberes previos que se van a dinamizar dentro del encuentro sincrónico es que ustedes identifiquen, ¿sí? Cómo podemos trabajar expresiones simbólicas dentro de un contexto natural hacia un contexto simbólico. Entonces, yo los invito, cuando miren esta grabación, eh, ingresar a la plataforma donde aparece esta grabación y ustedes le pueden dar clic a este símbolo y puedan ustedes descubrir, a partir de ese descubrimiento, qué tanto recuerdan de ese lenguaje simbólico. Profe, me he olvidado, profe, sí lo recuerdo, profe, me fue bien en la actividad de lenguaje simbólico, me gustó la herramienta, todas esas cositas que yo quisiera saber en cuanto a cómo les fue con esa herramienta que yo les propongo. Es una herramienta muy sencilla, se llama WordWall, en la cual ustedes van a experimentar esos conocimientos o saberes previos y con base a eso podemos llegar a la generalización de nuevos conceptos. Entonces, lo que yo los invito, y soy muy fan del autor, en este caso Polya, y es que enseñar a pensar es más importante que enseñar a calcular. Profe, pero eso no puede ser así. Es un bonito debate, ¿sí? En este caso, lo digo por experiencia, ¿sí? Cuando a un estudiante lo llevamos a un modelo de solamente números, ¿sí? Sin enseñarle a pensar el por qué o para qué sirven esos números, solo se convertirá únicamente en ¿qué es? En un estudiante que ejerza solamente la operación, o sea muy operativo, pero como quien dice, menos crítico. Entonces yo quiero que ustedes adopten este modelo, enséñenlos a pensar, ¿sí? Que la clase no solo sea que todo, a veces todo esté en silencio, sí es importante la disciplina. Yo como docente no solo he estado en primaria, en secundaria, en universitaria, yo sé lo importante que es la disciplina, pero no todas las sesiones pueden cerrarse a una disciplina estricta militar, porque lo importante de una clase no es solo enseñarle a sumar uno más uno es 2, 2 más 2 es 4, sino llevarlo a que tome esa operatividad y lo lleve a pensar, que piense, que indague el porqué de las cosas. ¿Listo? Entonces, es muy importante analizar eso. En esta parte, ustedes cuando estén en los encuentros sincrónicos, la sesión se llama un solo clic. Vamos a trabajar en actividades prácticas. Esas actividades prácticas nos van a permitir, mejor dicho, profundizar y crear ese aprendizaje significativo que estamos buscando en el programa. ¿Sí? Que ustedes como futuros licenciados generen esos nuevos imaginarios que les permitan ser mejores profesionales y más pudiendo usar todas esas herramientas que nos brinda el ciberespacio. ¿Sí? En este caso, a un solo clic busca que ustedes no solo sean receptores de información, sino constructores, ¿sí? Nosotros somos solo facilitadores, ustedes van a construir esos conocimientos. Entonces, los invito a participar de la sesión cuando estemos de manera sincrónica. Ustedes van a darse cuenta qué significa a un solo clic. Este es el espacio para ustedes, donde ustedes obviamente a través de sus grupos de trabajo pueden trabajar de manera significativa. Entonces, esta es la parte número uno, en el caso de darles una introducción de lo que busca la pista en cuanto al reconocimiento del contexto escolar en el área de matemáticas. Eh, no se olviden, vamos a continuar más adelante con la parte número 2. Éxitos.